Buenos días a todos. Ya estamos en pleno verano, pleno mes de vacaciones, agosto, ¿no? Al que pueda. Bueno, yo voy a intentar ser no muy largo hoy y hoy quiero hablar un poquito acerca de la confianza, acerca de la fe, acerca de agarrarnos a Jesús en esta mañana. Y para empezar, quiero compartiros un versículo que me saltó hace un par de semanas, está en el libro del profeta Isaías. Yo voy a ir leyendo muchos versículos, no hace falta que los busquéis, yo voy a ir leyendo muchos versículos intentando poner en contexto, ¿vale? Y está en, como decía, el libro del profeta Isaías, capítulo 26, versículo 4, y dice la Biblia, aquí dice: confiad en el Señor perpetuamente, porque en el Señor está la fortaleza de los siglos. Repito de nuevo, dice: confiad en el Señor perpetuamente, no un ratito nomás, ¿sí? No cuando las cosas me vienen bien, sino confiad en el Señor perpetuamente, porque en Jehová, porque en el Señor está la fortaleza de los siglos. Y pensando en este versículo, y me tropecé con una historia que me llamó profundamente la atención. Entonces, os voy a contar una historia en esta mañana. Y es una historia de un tipo que estaba medio loco, la verdad, un tipo arriesgado, un tipo creo que único en la historia. Y una historia que tuvo lugar en el siglo XIX. Y os voy a hablar de un señor que se llamaba Charles Blondin. Probablemente no tengáis ni idea de quién era Charles Blondin, pero yo os voy a explicar un poquito quién era este señor. Este tipo era un acróbata y funambulista francés. Y este señor en el siglo XIX, a mitad del siglo XIX, decidió hacer una proeza nunca antes vista. Decidió irse a Estados Unidos, a la frontera entre Canadá y Estados Unidos, el río Niágara, las cataratas del Niágara, y decidió el tipo cruzar las cataratas del Niágara en una cuerda floja. En el siglo XIX, en el verano de 1859. Leo un poco, ¿bien? Dice: en el verano de 1859, Charles Blondin se convirtió en la primera persona en cruzar las cataratas del Niágara sobre una cuerda floja, algo que siguió haciendo cientos de veces. Lo hizo con los ojos cubiertos. Lo hizo caminando hacia atrás. Lo hizo con una carretilla. Incluso cargando un pequeño infernillo, un camping gas que nosotros llamamos hoy, ¿vale? Sin gas, tendría carbón abajo. Y el tipo se paró a medio camino e hizo una tortilla en la cuerda floja. ¿Te lo crees? Créetelo, que es cierto. A saber cómo estaría la tortilla, yo no la probé. Pero fijaros lo arriesgado de este señor. Cruzó ese trayecto caminando hacia atrás. La distancia entre un lado y otro eran 335 metros. Y la altura alrededor de 49 metros sobre el agua. ¿Tú te imaginas? ¿Te imaginas a ese señor dando paso sobre ese cable? Y el murmullo, por no decir el rugir del agua por debajo, y los vientos que azotan ese enclave, ¿no? Que es famoso en el mundo por su belleza, pero también por su peligrosidad también. ¿A quién se le ocurre hacer esto? Nada más que a este tipo. Pero hay una de las veces que cruzó, fijaros lo que hizo Blondin. Dice: una vez lo hizo con su representante, Harry Colcord, sobre sus hombros. Y dice que Blondin le dijo a Colcord, le dio estas instrucciones, le dice: mira, Harry, ya no eres más Colcord, ahora eres Blondin. Si yo me balanceo, balanceate conmigo. No intentes equilibrarte tú solo. Si lo haces, ambos iremos directo a la muerte.
Vaya historia, ¿no? Hay una foto por ahí que me gustaría poneros, si puede ser. ¿Hay alguien por allí detrás? ¡Qué maravilla! Mirad, este es el señor Blondín y el que está en lo alto es Harry Colcord. Como veis, fue una foto del mes pasado. ¿Sí? Siglo XIX, sin red debajo, sin nada de nada. ¿Y por qué os estoy contando esta historia en el día de hoy? Bueno, quiero hablar un poco, utilizando esta base, acerca de la confianza, acerca de que muchas veces podemos vernos caminando sobre esa cuerda floja en la vida, ¿verdad? Y atravesando o escuchando el murmullo o el rugir de las olas debajo nuestro. Y os voy a contar, vamos a hablar hoy acerca de una historia en la Biblia en la que un hombre tuvo que enfrentarse a una situación muy complicada, ¿vale? Y está en el Antiguo Testamento, ya podéis quitarla si queréis, está en el segundo libro de los Reyes, y es la historia de un rey de Judá, es un rey del Antiguo Testamento. Y os voy a hablar en esta mañana acerca del profeta Ezequías. Ezequías era un rey del Antiguo Testamento que, uno de esos reyes buenos, que déjame decirte, no abundaban. No abundaban durante el periodo de los reyes buenos, ni en Judá ni en Israel, ¿verdad? Y vamos a empezar por su nombre. Fijaros que Ezequías significa el Señor es mi fuerza, o el Señor ha fortalecido. Y es un nombre muy significativo para lo que te voy a contar ahora. Es un nombre muy curioso, muy significativo. Si miramos un poquito el contexto de Ezequías, ¿quién fue Ezequías? Lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 18, de los versículos 1 al 8. Voy a ir leyendo, ¿vale? Dice la Biblia, en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz. Quédate con este nombre, por favor. Hijo de Acaz. Hijo de Acaz, rey de Judá. Dice, cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Y ahora la Biblia explica un poco qué hizo este hombre, ¿no? Dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Dice que Ezequías quitó los lugares altos de idolatría de Judá, cortó los símbolos paganos de Asera, hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. Es decir, Ezequías trajo una revolución, una renovación, un avivamiento. Ezequías fue usado para traer un despertar espiritual a Judá. Sigue diciendo la Biblia que en el versículo 5 que Ezequías en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos del Señor. Y el Señor estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Y digo yo, ¿cómo cría a un niño así? ¿Cómo te sale un hijo así? ¿Qué tienes que haber invertido en un niño para que te salga así? Vaya pasote de chaval, con 25 años, y el Señor lo usa para traer una renovación tremenda al pueblo de Judá, que estaba más perdido que el barco al arroz. Se habían enredado en idolatría, se habían enredado en sincretismo, en incorporar adoración de ídolos paganos. Estaban súper perdidos, y el Señor coge a este chaval y lo usa para iniciar una revolución positiva, algo que iba a bendecir al pueblo, ¿verdad? Este es el contexto. Y yo me pregunto, ¿cómo lo criaron? ¿Qué recibió este chaval en sus primeros años? ¿Quieres saberlo? Vamos a 2 capítulos más para adelante. Fíjate lo que dice la Biblia. Segunda de Reyes 16, 1, 4.
Dice, en el año 17 de Peca, hijo de Remalía, comenzó a reinar Acaz. ¿Comenzó a reinar quién? ¿Y quién era Acaz? Os estáis liando, ¿no? ¿Sabéis? Acaz era el padre de nuestro protagonista de hoy, Ezequías. Entonces, estamos viendo ahora cuándo comenzó a reinar el padre de Ezequías, ¿bien? Acaz. Dice que comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años. E hizo lo recto ante los... No. Fijaros lo que dice la Biblia. Y no hizo lo recto ante los ojos del Señor. Y no hizo lo recto ante los ojos del Señor. No lo hizo. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún, quédate con esto, y aún hizo pasar por fuego a su hijo. ¿Y su hijo era? ¿Y qué hizo el padre de Ezequías con él? Dice, y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que el Señor echó de delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Nos encontramos con un señor, Acaz, que era un idólatra, era un tío corrompido, corrupto, y encima era un mal padre. Porque este señor lo que hizo es ofrecer a su hijo Ezequías como ofrenda para los dioses paganos. Y yo me preguntaba, ¿cómo un chaval sale así, teniendo un padre de esa manera? ¿Sabéis por qué? El Señor es mi fortaleza. Su identidad era esa. Y me imagino que la infancia de Ezequías no fue fácil. Lo que tuvo que experimentar Ezequías no fue fácil. Hay muchos detalles que no voy a pararme porque no es el punto del mensaje hablar de esto, pero tiene mucho significado que Acaz intentara pasar a su hijo por fuego y Ezequías sobreviviera. Eso significaba que el Dios no había aceptado el sacrificio. Al no haber muerto el niño, el sacrificio no había sido aceptado o aceptable. Entonces el niño era rechazado. Eso es lo que había experimentado Ezequías de joven. Pero fijaros cómo fue un chaval que abrazó su identidad, el Señor fue su fuerza y siguió adelante. Ahora vamos a ver un par de particularidades acerca de la vida de Ezequías. Como hemos dicho antes, Ezequías es un hombre es un chaval, es un joven que inicia una revolución. Pero aquí hay algo que hay que poner, os voy a dar un poquito de contexto histórico también porque es importante entenderlo. Fíjate, en aquella época, la primera potencia mundial, Estados Unidos, por hacer una comparación, se llamaba Asiria. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que ya desde la generación anterior, Asiria era una potencia brutal en aquella época y los reyes de Judá le pagaban un tributo. Es decir, los reyes de Judá tenían que pagarle un tributo a Asiria para un poco mantener la paz, ¿me entendéis? Es como, un impuesto por un poco disfrutar de la protección de Asiria. Todo el mundo me sigue, ¿verdad? ¿Qué ocurre con Ezequías? Mira, si volvemos al capítulo 18, dice la Biblia que, versículo 7, dice la Biblia que el rey Ezequías se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. O sea, Ezequías rompe una tradición histórica. ¿Yo por qué le voy a tener que pagar un tributo al matón este? ¿Por qué? ¿Por qué? No voy a servirle a este hombre. No voy a servirle a Asiria. ¿Qué ocurre? Si tú dejas de pagar impuestos al que
supuestamente te protege, ¿qué ocurre? Que cuando al que te protege no le llega el cheque, obviamente reacciona, ¿no? Pues esto es lo que sucedió aquí. ¿Qué ocurre? Se produce una crisis. El rey de Asiria se enfada e invade. ¿Vale? Avanzamos un poquito. Segunda de Reyes 18, partiendo del capítulo 13, dice: a los 14 años del rey Ezequías, subió Senaquerib, rey de Asiria, este es el chungo, este es el, ¿vale? Este es el poderoso, contra todas las ciudades fortificadas de Judá, y las tomó. O sea, al no recibir el cheque, ¿qué hace este hombre? Invade. Ah, que no me vas a mandar el cheque. Espérate, voy para allá, voy yo para allá, con mi ejército. Esto es lo que sucedió. ¿Pero qué le pasa a Ezequías? Aquel cuya fortaleza era el Señor. Porque Ezequías, a pesar de ser un rey bueno, de tener muy buenas cualidades, al hombre le entra el canguelo. Lo que nos hubiera pasado a todos si hubiéramos estado en su pellejo. ¿O no? Tú ves venir a un pedazo de ejército contra ti, ¿tú qué es lo que haces? Lo primero es morirte de miedo. Lo primero es agobiarte. Y fijaros lo que hace Ezequías. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: yo he pecado. Apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías 300 talentos de plata y 300 talentos de oro. Pues por haberme hecho esto, por no haberme mandado un cheque, te voy a cobrar los intereses. Te voy a machacar. Esto es lo que hizo el rey de Asiria. ¿Qué hace ahora Ezequías? Dio, por tanto, Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa del Señor y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo del Señor y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro y los dio al rey de Asiria. ¿Qué hace ahora mismo Ezequías? Desvalija el templo. Coge la plata, el oro, lo quita del templo, lo desvalija y se lo manda al matón. ¿Por qué? Obviamente porque ese hombre estaba asustado, tenía una responsabilidad detrás de él, que era proteger a su pueblo, y el hombre intenta arreglar la situación por sus propios medios. ¿O no? Eso es lo que yo hubiera hecho también. Porque si yo no puedo hacer frente a un matón, ¿qué hago? Intenta negociar con él, ¿no? A ver qué podemos arreglar. Vamos a intentar negociar. Ahora, ¿sabéis cuál fue el error de Ezequías? Que intentó negociar con algo santo, con algo sagrado, con algo que le pertenecía al Señor, con la plata y el oro del templo. Entonces, ante una situación de crisis no podemos entregar nuestro oro ni nuestra plata. No podemos entregar lo que le pertenece al Señor. No podemos negociar con nuestros valores, con nuestra identidad como hijos de Dios. No podemos negociar ni entregar nuestra lealtad al Señor. No podemos ceder en eso. ¿Todo el mundo me está siguiendo? ¿Sí? ¿Está bien? Ahora, ¿por qué en parte Ezequías hizo eso? Es curioso esto, ¿eh? Fijaros, si volvemos atrás, Segunda de Reyes 16, 7 y 9, volvemos al padre, que se llamaba el padre. Dice la Biblia, en capítulo 16, versículo 7, dice: entonces Acaz envió embajadores al rey de Asiria, diciendo: yo soy tu siervo y tu hijo. Sube y defiéndeme de mano del rey de Siria. ¿Qué ocurre? Que en la época del padre, otra potencia, Siria, también le hace frente a Judá. ¿Y qué hace el rey Acaz, el padre de Ezequías? Pues mira lo que hace. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Ezequías hizo exactamente lo que había visto hacer a su padre: desvalijar el templo. ¿No te parece curioso eso?
ante una situación de crisis, es muy probable que nos salgan cosas que están ahí. Comportamientos que hemos aprendido y que están ahí. Y que son complicados quitarse de encima. A pesar de que el Señor nos use, como usó a Ezequías. Todos tenemos ese momento de debilidad en el que acudimos a simplemente el hecho de resolver las cosas por nuestra propia cuenta y riesgo. ¿Sí o no? Todos. ¿Qué ocurre? Que no podemos negociar con un matón. Con los matones no se puede negociar. ¿Por qué? Porque siempre te va a pedir más. Siempre te va a pedir más. Siempre te va a pedir más. Y eso nunca se va a acabar. Y no solo vas a desvalijar el templo. Vas a desvalijar tu familia, te vas a desvalijar a ti mismo y te va a pedir todo. Todo. Este Sennacherib es una imagen de nuestro enemigo, del diablo. No se puede negociar, porque acaba pidiéndotelo todo. Y muchas situaciones, de nuevo, cuando nos enfrentamos a una situación de crisis, no podemos negociar. Ciertas cosas son innegociables. ¿Bien? ¿Qué ocurre? Lo que esperamos que iba a ocurrir, ¿no? Que Sennacherib, volvemos a Ezequías, no le basta con que Ezequías hubiera desvalijado el templo. Quiere más. Y este hombre envía a un ejército increíble contra el rey Ezequías, ¿no? Dice Segunda de Reyes 18, versículo 17. Y después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Rabsaris y al Rabsaces. Ahora explicaré un poco qué es esto. Con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén. Y subieron y vinieron a Jerusalén. Y habiendo subido, vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Aquí la Biblia menciona a tres personajes que supuestamente eran un poco cargos políticos y militares, siervos del rey Sennacherib, que era, digamos, el emperador de Asiria, ¿no? Y yo pensando, ahora explicaré eso, porque ahora toma la voz uno de ellos, que es el Rabsaces, que es uno de los tipos más malvados, chungos, abusones, matones de la historia. Y yo pensaba en que me encantaría que se hiciera una peli de esta escena, porque me encantaría ver a quién hubieran puesto como a este señor que vamos a escuchar lo que dice ahora. Vamos a escucharlo primero. Levanta la voz este Rabsaces y dice: decidle ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoya? Dices, pero son palabras vacías, consejo tengo y fuerzas para la guerra, mas ¿en qué confías que te has rebelado contra mí? ¿Es aquí que confías en este báculo de caña cascada que es Egipto? O sea, ¿te apoyas en Egipto? Y si me dices, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis en Jerusalén? Ahora explicaré un poco esto. Ahora pues, yo te ruego que des rehenes a mi señor, el rey de Asiria. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor? ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? O sea, fijaros, lo que está diciendo aquí este señor es, porque una de las cosas que había hecho Ezequías es centralizar la adoración del pueblo en Jerusalén. Entonces, él utiliza ese argumento para decir, ¿no es este Ezequías el que ha quitado lugares de adoración? Sí, ha quitado lugares de adoración pagana y ha centrado la adoración del Señor en Jerusalén. Pero ¿cómo tergiversa las palabras y tergiversa la información? El Rabsaces es un manipulador de la realidad. Esto es lo que intenta hacer este señor. Si seguimos leyendo,
Dice que el Rabsaces más adelante dice: me ha enviado mi Señor para decir estas palabras a ti y a tu Señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su propio estiércol y beber su propia orina con vosotros. Entonces el Rabsaces se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá. Fijaros, este tipo no era un cualquiera. Este hombre era probablemente lo que hoy llamaríamos un ministro de Asuntos Exteriores, un tipo que hablaba el idioma hebreo. Y ahora empieza a hablarle al pueblo, no solo a los emisarios del rey. Y fijaros lo que sugiere: si vosotros seguís apoyando a Ezequías, vais a comeros vuestros propios estiércoles, os vais a morir de hambre. Eso es lo que intenta decir, amenazar. ¿Bien? Sigue diciendo este señor y dice: así ha dicho el rey, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en manos del rey. Este hombre está diciendo: no confiéis en vuestro rey, os va a engañar. Es mentira que el Señor te va a proteger. Es mentira. Vais a caer bajo el yugo del rey de Asiria. ¿Qué sentido tiene rebelaros contra nosotros, que somos la primera potencia del mundo? Vais a caer. Sigue diciendo más adelante: no oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice Jehová nos librará. Fijaros, qué fuerte, ¿eh? ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado a su tierra de la mano del rey de Asiria? O sea, todos los pueblos que hemos invadido tenían dioses. Todos han caído bajo nuestra mano. ¿Qué tenéis vosotros, los de Judá, de especial? ¿Tenéis algo de especial? Fijaros la lengüita de este hombre, la verborrea, la capacidad de infundir temor. Y a mí me venía a la mente, cuando leía esto, a uno de los malos más terribles que he visto yo en la historia del cine, que me encanta. ¿Habéis visto la película Apocalipto de Mel Gibson? Pues fijaros en este señor. ¿Está por ahí la foto? ¿La podemos poner, por favor? Este es el Rabsaces, para mí. Fijaros qué tío más chungo, ¿eh? Pues imaginaros a este diciendo estas palabras. Me encantaría que cuando se llevara al cine esta escena pusieran a un tipo así hablando. Me venía a la mente la imagen de este malo tan tremendo y tan increíble. Me encanta este personaje porque está muy bien hecho y el actor lo borda. Pues el Rabsaces, ya lo podéis quitar, ¿vale? Bueno, no quiero que os entre ahora arcanguelo a ustedes. Pero quiero que prestemos atención, ¿no?, en la capacidad de manipulación, de intimidación de este señor. Ahora ocurren dos cosas, que voy a intentar resumirlo lo antes posible, ¿vale? Ezequías, al recibir ese mensaje, el hombre busca a Dios, el hombre se arrepiente. Entra en el templo y empieza a buscar al Señor. Bueno, antes de entrar en el templo, él envía gente a consultarle al profeta Isaías. O sea, ¿qué es una de las cosas más importantes que hace Ezequías? Que es rodearse de gente de Dios. Él empieza a conectarse con el profeta. Y envía emisario y le dice: escúchame, Isaías, mira el marrón que tengo encima. El profeta Isaías ora, busca al Señor y le manda un mensaje al rey Ezequías y le dice: mira, así diréis a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído. No le tengas miedo al matón. No le tengas miedo, con las cuales me han blasfemado, dice el Señor, los siervos del rey de Asiria. He aquí, pondré yo en él un espíritu, y oirá rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga espada. O sea, yo me imagino que cuando Ezequías escuchó esto, el hombre respiró. Me he rodeado de alguien que busca a Dios, que conoce a Dios, y el consejo que me ha dado es que no tenga miedo, que el Señor va a estar conmigo, que no tenga miedo. Vale. Pero es que la historia no acaba ahí.
¿El próximo paso cuál es? ¿Qué es lo que sigue haciendo un matón? Si el otro no responde como él quiere, sigue amenazando. Ahora lo que hace el rey Senaquerib, el rey de Asiria, lo que hace es mandarle una carta a Ezequías. Él le manda una carta. Y una carta, de nuevo, amenazante. Dice la Biblia en el capítulo 19 de Segunda de Reyes. De nuevo, este es Senaquerib. Este es ya el rey de los reyes de los asirios hablando. Le dice: no te engañe tu Dios en quien tú confías para decir Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron? Mismo mensaje. ¿Dónde está el rey de Hamat, el rey de Arfad y el rey de la ciudad de Serarbaín? Todos estos eran ciudades que Asiria había conquistado. Entonces, de nuevo el mismo mensaje. ¿Sabéis qué hace? Y me quiero centrar en esto, ya estamos acabando. ¿Sabéis qué hace Ezequías? Algo muy descriptivo y algo que a mí me encanta cómo lo explica la Biblia. Dice la Biblia que el rey Ezequías coge la carta. Segunda de Reyes 19. Dice: y tomó Ezequías las cartas de manos de los embajadores y después que las hubo leído, subió a la casa del Señor y las extendió delante del Señor. Ezequías coge la carta, el diagnóstico, el embargo de Hacienda, el recargo, y coge y sube al templo y lo extiende delante de Dios. Y oró Ezequías delante del Señor diciendo: Señor, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Señor, tu oído y oye. Abre, Señor, tus ojos y mira, y oye las palabras de Senaquerib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, Señor, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres. Ahora pues, Señor, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú eres Dios. Ezequías desplegó su carta delante de Dios. Desplegó su amenaza. Desplegó su situación imposible de resolver. Había comprobado de primera mano que por sí mismo no podía hacer frente a ello. Había comprobado que por mucho que intentara negociar, el matón nunca quedaba satisfecho. Había comprobado que no había manera de salir de ese entuerto por sí mismo. No había manera. Tuvo que acudir al templo. Tuvo que desplegar la carta delante del Señor. ¿Cuál es la respuesta del Señor? Segunda Reyes 19, 35. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel del Señor y mató en el campamento de los asirios a 185.000 soldados. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramelech y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esar-Adón, su hijo. Se cumplió exactamente lo que había dicho el profeta Isaías. Se lo cargaron a espada. Fue borrado, fue quitado de en medio. Lo que él amenazó le cayó sobre él. Sus palabras desafiantes y de amenaza se volvieron contra él. ¿Y por qué os estoy contando todo esto en esta mañana? ¿Verdad? Pues porque quizá algunos de nosotros nos estemos enfrentando a una situación que se escapa de nuestro control.
se escapa de nuestro saber hacer. No tenemos ni idea de qué hacer en este momento. Y quizás estamos a punto de cruzar unas cataratas. Y estamos ya escuchando el rugir de abajo. Y estamos sintiendo el viento que nos tambalea. Y nos sentimos inseguros. ¿Os acordáis de la historia de Blondine? ¿Podemos poner la foto otra vez? Os voy a cambiar un poco la historia. Imaginaros que es Harry Colcord el que tiene que cruzar sobre esa cuerda floja. ¿Cómo se sentiría ese hombre? Ojo, solo. ¿Cómo se sentiría, o se hubiera sentido Harry Colcord si hubiera tenido que llegar al otro lado de las cataratas del Niágara solo? Delante de él había un cable pero nunca se había enfrentado a ello. Quizá no contaba con la destreza de aguantar el equilibrio. Y probablemente Harry Colcord hubiera intentado por sus propios medios cruzar aquello de la manera que a él le pareciera más segura. Pero apareció Blondine. Y Blondine lo que le dijo básicamente fue: no tengas miedo, Harry, porque yo sé cruzar esto. Harry, no intentes moverte, no intentes guardar tu equilibrio porque nos hundimos. Déjame que yo lo haga. Déjame que yo me haga cargo de esta situación. Harry, si yo he hecho una tortilla en el cable, no voy a poder yo contigo. Tranquilo, confía en mí. ¿Qué ocurre? Hombre, ocurre que a pesar de estar montado encima de Blondine, ¿vosotros creéis que Colcord no escuchaba el rugir del mar abajo? ¿No sentía el viento? Ni se paró el mar, ni dejó de soplar el viento. Pero había uno en la cuerda que estaba a cargo de la situación. Ese era Blondine. Entonces, mi palabra de ánimo, sin intentar ser pesado en esta mañana, estoy acabando, es que quizás estés cruzando un río impetuoso y te ves haciéndolo sobre una cuerda floja y puedes oír ese rugir del agua y sentir el embate de los vientos. Pero vamos a agarrarnos en esta mañana a la espalda de Jesús. Blondine es una figura de Cristo. Blondine es una figura del Señor. Agárrate a su espalda. No intentes embatir los vientos, por ponerlo de alguna manera, tú solo. No intentes equilibrarte tú solo, porque tú no dominas la cuerda. No dominas la cuerda. Agárrate a la espalda del Señor. Síguele, obedécele en sus indicaciones. Si Él te dice a la izquierda, ve a la izquierda. Si Él te dice a la derecha, ve a la derecha. No desvalijes tu templo. No vendas tu plata ni tu oro. Inclínate a un lado y a otro, conforme veas que Blondine lo hace, conforme veas que Jesús lo hace. Sobre todo, que nuestra primera reacción cuando nos enfrentamos a una cuerda floja no sea cruzarla nosotros solos, no sea buscar la solución por nuestra propia cuenta y riesgo, sino sea desplegar la carta, subir al templo y desplegar la carta. Hermanito y hermanita,
a mí me cuesta muchísimo desplegar la carta, extender la carta. ¿Sabéis por qué? Porque si yo extiendo la carta, lo que percibo, lo que siento es que yo no estoy en el control de la situación. Y cuando no estoy en el control de la situación me pongo nervioso. Y si yo no soy el que mis pies tocan el cable, me pongo muy nervioso. Me cuesta confiar en Blondín, hermano. ¿A ti te cuesta confiar en Blondín? A mí me cuesta cantidad. ¿Sabéis por qué? Porque me hace sentir vulnerable. Me hace sentir débil. Me hace sentir dependiente. ¿A quién le gusta sentirse así? ¿Hay alguien que le guste sentirse así? Pues déjame recordarte una cosa. Su poder se perfecciona y se hace grande en tu debilidad y en mi debilidad. Es cuando nos agarramos a la espalda de Blondín que podemos cruzar la cuerda. Si no, es imposible.